Se usan sombreros Tardán. Dicen que recordar es vivir. Y después de escuchar uno de los spots más clásicos de la radio mexicana, llegamos aquí, a la Sombrerería Tardán, con más de 170 años de historia. Sombreros Tardán llegaron durante la época del presidente Antonio López de Santa Anna, en medio de un ambiente de invasión por ejércitos extranjeros, y que vio desde su sucursal ubicada en lo que se conoce desde aquellas épocas como el Portal de los Mercaderes, la evolución de la sociedad mexicana y el uso del sombrero. Durante la época del porfiriato todo el mundo usaba sombrero, de ala corta, y en provincia usaban sombrero de ala ancha, ¿no? Principalmente las famosas tejanas. Esas siempre se han utilizado. Viene realmente el final de los años 50, en los años 60, cuando viene todo el movimiento hippie, es cuando la gente pues justamente quería lucir las melenas. Entonces ahí es cuando el uso del sombrero empieza a decaer. Moda, calidad y precio no están peleados, y así quedó comprobado desde la fundación de la sombrerería, que a 170 años de su fundación luce sus mejores piezas en sus vitrinas. Además, con el apoyo de la tecnología, cada modelo se hace más duradero. Pero ahorita actualmente las nuevas colecciones ya están empezando a salir con lo que es la nanotecnología, en la cual al sombrero, si por ejemplo yo le vierto el café, si lo tengo tratado con nanotecnología, lo que va a pasar es que se va a resbalar y no se me va a manchar. La fama de los sombreros Tardán trasciende fronteras desde su fundación. En su momento, era una tradición regalar un sombrero especial a cada visitante de estado que arribaba a Palacio Nacional. El aviador Lindbergh, por ejemplo, ¿no? Algunos emperadores, Hirohito, por ejemplo, también. Y la tradición era esa. Todos los presidentes de México venían aquí a la sombrerería por su sombrero. También, como es un negocio que vio pasar una buena parte de la historia de México, todos los revolucionarios que estaban aquí estacionados enfrente, pues muchos entraban, y Zapata también entró aquí a comprar sus sombreros, y Villa también, Francisco Villa. Luc Tardán nos mostró parte de los modelos que actualmente se venden. Ahora, aquí tenemos unos sombreros, por ejemplo, que este es un nuevo australiano que le llamamos, está hecho de un fieltro suave. Yo así los meto a mi maleta y así me los llevo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo cuando llego al destino, nada más lo saco y ya quedó mi sombrero como nuevo. Hace 2 años inició el servicio de cafetería, donde los clientes aprovechan para revivir antiguas y clásicas acciones de relajación en las cafeterías, acompañados con su sombrero. Salir con un modelo nuevo de la tienda es también salir bien informado y aconsejado sobre los cuidados que debe tener cada pieza para mayor durabilidad. Hay mucha gente que te agarra el sombrero así y lo pone así. Pero lo más correcto es esto. En la cámara, Javier Cordero para 21 Noticias desde el corazón de la Ciudad de México, Enrique Muñiz.